Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien. Muchas gracias por participar de mi canal otra vez. Un gusto verte. ¿Sí? Para mí siempre es un placer y aquí estamos hoy para hablar de un tema muy interesante que es la inmigración en general y también en nuestros países. Perfecto, perfecto. Sí, estoy encantada de hablar de este tema. Es un tema, sí, muy interesante, de verdad. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta para ti. ¿Por qué piensas, Cris, que las personas emigran a otras partes? Bueno, yo creo que hay dos puntos principales que son una necesidad muy grande por vivir en otro país y otro es un anhelo positivo o en busca de un sueño de estar más fácil de obtener un objetivo viviendo en otro país. Sí, 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 es eso, es eso. ¿Piensas tú, bueno, mejor, has pensado tú en emigrar a un país? ¿Has hecho aún? Bueno, sí, yo he vivido en varios países y viví por cerca de 5 años en el cono sur de América, que es Argentina, y viví muy bien en Buenos Aires, así que el proyecto fue muy interesante. Ahora con el tema de la pandemia hubo algunos cambios, Ujú. pero sí, inmigrar tiene unos factores muy positivos de conocer otras culturas, conocer otras personas y ayuda a experimentar diversas situaciones en la vida que son, creo, valiosas para Sí, vivir. sí, pero creo que hay una diferencia cuando es algo que verdaderamente queremos y algo que tenemos que hacer por una razón u otra, ¿no? Por Así ejemplo, es. si yo te cuento que en Brasil hay algunos inmigrantes de Venezuela y es muy interesante porque ahora yo vivo en una ciudad más grande que la ciudad que vivía anteriormente. Quizás porque es una ciudad más grande, yo no conozco a ninguno inmigrante aquí, pero en mi ciudad anterior yo conocía a muchos. Yo digo inmigrantes o emigrantes. Inmigrantes. Inmigrantes. Yo conocía muchos inmigrantes de Venezuela y era muy interesante hablar con ellos de sus situaciones, de cómo era la vida antes y ahora, cosas así. ¿Tú en Colombia? ¿Hay muchos inmigrantes en Colombia? Sí, sí. Aquí hemos tenido una historia muy vinculada con Venezuela a través de las décadas. Siempre somos pueblos que pasamos al otro país cuando hay situaciones con más trabajo, por ejemplo, Mm, y es normal en familias tener abuelos o tíos que fueron y vivieron allí durante varios años. Y bueno, en la situación actual hemos recibido varios millones de personas y ayudándolos en esta ocasión en las dificultades que tienen. ujú, Y sí, actualmente hay muchos en bastantes ciudades de Colombia. Creo que es un destino popular porque puede ser el más fácil por el idioma. Yo sí. creería que para un venezolano la posibilidad de Brasil puede ser más difícil por no aprender portugués Ujú, en la escuela tal vez, ujú, pero me gustaría preguntarte ujú. cómo ellos se desenvuelven con el portugués. Ujú. Sí, sí. Bueno, los que conocí, no sé realmente, pero ahora estoy muy curiosa para investigar este tema. No sé lo que pasa en otros estados, en otras ciudades, pero los inmigrantes que yo conocí, ellos aprendieron solos
aprendieron de la peor manera, que es escuchando el portugués, haciendo o cometiendo errores, siendo corregidos. En realidad, tú no hablas portugués, ¿verdad? No, Sí, son muy similares, pero uno necesita un poco de experiencia de escucha. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña miraba telenovelas mexicanas. Creo que también en Colombia se miran las sí, son telenovelas muy famosas. mexicanas, ¿no? Yo a veces las escuchaba en español. Con algunos meses, años, yo podía entender todo. Hablar es otra cosa. Entonces, estos inmigrantes que yo conocí, ellos entendían todo perfecto, pero cuando hablaban, los brasileños tenían dificultades de entender. Me acuerdo de una señora que trabajaba en una panadería en mi antigua ciudad. Me gustaba mucho hablar con ella. Yo intentaba practicar español y todo, ella me contestaba en español, pero cuando ella necesitaba hablar con un otro cliente en la tienda, era un poquito difícil. Cuando yo estaba allá, yo intentaba ayudarles, pero bueno, creo que si yo tuviera que arriesgarlo, yo diría que ellos emigran y tienen que solos aprender, aprender el idioma. Es algo un poquito cruel, difícil, ¿no? Que estén, porque ya, entonces yo quería preguntarte, ¿crees que la mayoría de los países recepcionan bien los inmigrantes? Bueno, yo creo que hay diferencias. Hay algunos países que son mucho más abiertos para recepcionar o recibir a inmigrantes y Ujú. creo que también existen diferencias de a cuáles recibir y a cuáles tal vez Mm, ponerle más obstáculos. Y eso creo que sí. tiene que ver con la historia del país Ujú, y los vínculos que hayan sí. con estos. Sí. Por ejemplo, un dato curioso es que Colombia recibirá a miles de personas afganas por todo lo que está pasando en Afganistán. Yo vi la noticia oficial que recibirán miles de afganos y me parece bueno porque se encuentran en necesidad, pero es interesante de en cuál ciudad estarán o en cómo será elegido todo esto. Es interesante. Sí. Mm, sí, Sí, es interesante también pensar cómo la inmigración a largo plazo impacta la cultura de un país, ¿no? En Brasil, nosotros tuvimos una inmigración japonesa enorme. Eso ha creado muchas conexiones entre Brasil y Japón. La cultura brasileña se ha cambiado un poquito o bastante, mucho a causa de esta migración. Entonces, pienso ahora que con la migración afgana, creo que nuestras culturas, no sé si soy, no sé cómo estoy pensando, pero creo que es algo que puede engrandecer, ¿no? Estas así es. conexiones. ¿Sí? ¿Piensas que sí? Sí, yo creo que nutre estos vínculos con culturas distantes, alimenta y Ujú, enriquece nuestro conocimiento y nuestra perspectiva de vida. Me parece muy interesante. Aquí, por ejemplo, en Colombia, tenemos influencia de inmigraciones que históricamente sucedieron. Por ejemplo, en el ujú, norte del país hay personas que vinieron del Líbano o de, sí, Medio sí, Oriente sí, y eso impactó, por ejemplo, en nuestra comida o en nuestra forma de ser y lugares que sufrieron otra influencia, pues tienen hoy en día tal vez un estilo de vida un poco diferente gracias a estas influencias dispares.
Ujú, sí, interesante porque yo no sabía, pero leí un libro que hablaba, bueno, es un libro brasileño, pero ese libro se pasa en el estado de Amazonas. Eh, es la historia de inmigrantes libaneses y yo no sabía que en el norte del estado, del país, había esa cultura libanesa que se mezcló con la cultura del estado de Amazonas. Incluso en el libro, muchas veces tuve que parar para buscar, para buscar palabras que eran influencias libanesas, la lengua, la comida, todo. Es muy interesante que, bueno, en mi opinión, creo que es muy importante que los inmigrantes conserven su cultura, sus culturas, Sí. pero también que integren, pero es difícil. Porque a veces algunas personas piensan, bueno, si tú estás en mi país, tiene que comportarte como un nacional o algo así. ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que es un fenómeno cultural muy interesante de estudiar y analizar. Varios estudiantes me han comentado Mm, sobre que en sus grandes ciudades ujú, surgen barrios concentrados de ciertas nacionalidades. mm, Por ejemplo, barrio chino o barrio tailandés o barrio ah, latinoamericano, por ejemplo. Y creo que tiene su razón ujú, sentirse como en casa más fácilmente, una facilidad de comunicación tal vez para personas que fueron con un nivel de idioma no tan alto, poder ujú. tener un vecino con el cual hablar tranquilo sin mucho problema, pero creo que a largo plazo puede ser un poco negativo aislarse demasiado de la sociedad. Yo experimenté un poco esta situación viéndola que ocurría, por ejemplo, en Buenos Aires. Hay una comunidad de personas de China que llegan a Argentina sin un nivel de español y con sus conexiones o por sus conocidos logran tener un trabajo y se encuentran como en una especie de burbuja en el Sí, cual viven, trabajan y están allí durante años, pero no tienen una vida social común o ciudadana en el cual es normal usar el español como lengua del país y terminan sin integrarse totalmente en la sí. sociedad en la que viven. Sí, sí, es muy curioso este facto. También sucede aquí, acá con chinos incluso, pero hay una cosa muy interesante. Mi familia, mi mamá viene de una región que se llama Nordeste, el nordeste del país. Muchas personas inmigraron desde esta región hasta al sur de Brasil en algunos momentos económicos históricos a causa de trabajo para buscar trabajo, porque estaban se construyendo ciudades, la capital federal de Brasil, que fue una construcción. Entonces, mi familia materna, ellos vinieron a Brasil como muchos, al sur, como muchas otras familias. Algo que pasó es que hasta los días de hoy, y eso empezó hace muchas décadas, hasta los días de hoy, las familias am, nordestinas, como llamamos, o de un estado específico de la región nordeste, ellos no se conectaron con la cultura local. Ellos tienen sus amigos que son también de la misma región, tienen sus comidas típicas, tienen sus fiestas. Ellos no conectaran. Es muy interesante ver eso, ver cómo la manera de hablar, el acento es diverso, todo es muy... No es que no quieren, creo que al contrario, creo que son las personas de acá que piensan que, oh, bueno, vinieran
robar nuestros trabajos, piensan que Mm, son quizás inferiores porque tuvieran que salir de sus casas para buscar una vida mejor. Hay un prejuicio, prejuicio, prejuicio. prejuicio. Es muy interesante observar que eso se pasa dentro de un mismo país. Entonces entiendo que a nivel mundial quizás también se pasará bastante. Sí, yo entiendo y creo como tú que eso puede ser frecuente que pase. Sí, el hecho, el facto, el hecho, am, sí, y es algo que tenemos que mejorar, tratar bien a las personas independientemente de dónde vengan y cuál habrá sido su situación de origen o su necesidad. Todos somos seres humanos y merecemos un respeto igual. Sí. Am, y me parece muy interesante lo que tú me comentas. En español tal vez sea el noreste del Noreste, país, gracias. sí, el noreste, sí. Y es muy, muy interesante. Muchas Sí. gracias por compartirlo. Y sí, yo estoy encantada de compartir contigo todo eso. Y sí, creo que tú tienes absoluta razón, mucha razón en decir que todos merecemos respeto, independiente de dónde vengamos y para dónde vayamos. Sí, Así que te agradezco mucho, Cris, por esta conversación muy buena que tuvimos hoy. gracias a ti por plantearla y me encantó a mí también. Cuando quieras podemos hablar de temas muy interesantes. Estoy seguro que los próximos temas serán igual o más motivantes e interesantes y bueno, espero que todos los que estén escuchando continúen con las próximas también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, cuídate mucho. Cuídate mucho.